Gloria a Dios. Esta noche vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Y esta es la segunda parte del tema los diezmos. Recuerde que el domingo pasado dimos la primera parte de los diezmos. Estamos aquí nuestro hermano Luis Peña, nuestro hermano Alfredo Ramírez, mi esposa María Ignacia Frontado y mi persona. Gloria a Dios. En esta noche mi hermano Alfredo, gloria a Dios, nuestro hermano Luis Peña van a estar desglosando la segunda parte de este hermoso tema en el nombre de Jesús. Preste mucha atención en el nombre de Jesús. Y si hay alguna petición después del estudio, nos comprometemos, así sea a las 10:30 de la noche, a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos esta noche a empezar. Adelante, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Gregorio. Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, continuamos acá con este maravilloso estudio que comenzamos la semana pasada del diezmo. No sé si han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de conectarse y poder escuchar este mensaje. Como saben, estamos hablando del diezmo. Ya la semana pasada dimos la primera parte y en esta ocasión vamos a estar dando la segunda parte del diezmo, tocando otros puntos. Muy bien, amados, les pido que tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para que continúe anotando los argumentos y textos que vamos a estar dando para hablar sobre este tema a la luz de las Escrituras. Muy bien. En este punto vamos a estar tocando ahora los textos que se usan a favor del diezmo. Textos que se usan a favor del diezmo. O sea, algunos textos voy a mencionar que usan las personas que enseñan el diezmo. Ellos usan ciertos textos particulares. Claro, usan muchos, ¿no? Pero los más trillados o los más usados son los que yo voy a mencionar acá. Pero voy a mencionar o a explicarlo a ver si verdaderamente están enseñando el diezmo o simplemente es una mala interpretación, que es lo más probable. Muy bien. Uno de los textos que más usan o de los argumentos que más usan la gente que está a favor del diezmo dice lo siguiente, presta atención. Nosotros, esto va entre comillas, nosotros creemos en el diezmo porque el diezmo es antes de la ley. ¿Ok? La gente se argumenta o se basa en el hecho de que el diezmo fue antes de la ley. ¿Por qué? Porque hay personas que alegan, ciertamente, no, pero es que el diezmo no es válido, no es bíblico porque era algo de la ley, ciertamente. Pero quieren refutar, la gente que está a favor del diezmo quiere refutar diciendo, sí, pero déjame decirte algo. El diezmo no es solamente de la ley, sino que es antes de la ley. Antes de la ley ya el diezmo estaba. ¿Ves? ¿Y en qué se basan? Se basan en lo siguiente. En el hecho, en lo que sucedió con Abraham y Melquisedec y en lo que sucedió con Jacob. En la primera parte explicamos lo que sucedió con Abraham, Melquisedec y lo que sucedió con Jacob. ¿Ok? Entonces, el argumento, usted va antes de la ley, va a encontrar el diezmo únicamente allí en ese suceso con Abraham y con Jacob. En más ninguna parte lo va a encontrar antes de la ley, en más ninguna parte. Y la vez pasada explicamos qué sucedió con Abraham y con Jacob, ¿verdad? Entonces, vimos que primeramente Abraham dio el diezmo de una manera voluntaria, o sea, nadie se lo pidió, nadie se lo exigió, nadie se lo impuso, no era una ley, Dios no le dijo nada, Melquisedec no se los pidió, nadie, simplemente que Abraham por voluntad propia decide darle el 10%, ni siquiera de su dinero, de su bolsillo, sino que del botín que él había rescatado, y él da el 10% a Melquisedec. No se menciona que antes Abraham haya dado un diezmo, ni se menciona después, dando a entender que fue una sola vez en su vida que Abraham diezmó. ¿Ok? Y con Jacob, simplemente Jacob hace tratando de hacer ¿cómo le explico? Como un convenio con Dios, como un trato, en donde le dice a Dios, si tú me bendices, si me va bien, si yo voy, si tengo ropa, si tengo comida,
y regreso y todo me sale bien, entonces tú serás mi Dios y de todo lo que gane el diezmo te daré. Pero nunca vemos en la Biblia que Dios le haya dado una respuesta a Jacob por esto. Nunca vemos en la Biblia que Dios haya aceptado tal trato. Y nunca vemos en la Biblia que Jacob haya cumplido con su promesa. ¿Ok? Entonces es absurdo tomar este argumento de que el diezmo es antes de la ley, porque realmente no se está enseñando en ninguna parte antes de la ley el diezmo. Simplemente es un relato, un hecho que sucedió una sola vez con Abraham, y con Jacob supuestamente lo iba a hacer, pero no aparece ni dice la Biblia que él lo hizo. Entonces no podemos arbitrariamente, escuche bien, tomar lo que bien me parezca del Antiguo Testamento y decir, bueno, esto me va bien, esto lo puedo aplicar arbitrariamente. Yo creo que la Biblia es explícita, sobre todo para la iglesia, es explícita en sus cartas, los apóstoles y el Nuevo Testamento, aparecen las cosas explícitas y directas que son para nosotros los cristianos. Yo no tengo por qué estar buscando más leyes en el Antiguo Testamento que no fueron para mí, ni siquiera que hasta ni para Israel para ese momento era una ley, y yo tengo que imponérselo a la iglesia, como le dijo Cristo a los fariseos en una ocasión. Ustedes ponen más cargas a los demás de las que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar, ni siquiera ustedes mismos pueden llevar una carga y se la colocan a los demás, ni ustedes entran ni dejan entrar a los demás. Entonces, si queremos ahorita, tenemos unos mandamientos de Cristo dados en el Nuevo Testamento para la iglesia, pero no nos basta, sino que tenemos que poner más leyes, más argumentos, y no solamente con eso, como hacen muchas iglesias, sino que también levantan estatutos, levantan leyes nuevas. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede venir a tal hora, no se puede hacer esto, disciplina por esto, disciplino si me peino así, disciplino si me afeito, disciplino si esto. No, hermanos, ¿qué tantas leyes coloca usted? No basta con las escrituras, no basta con lo que Dios nos manda, sino que tenemos que imponer leyes y leyes y leyes, como dice Cristo. Ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra. ¿Qué tantas leyes le colocamos al pueblo de Dios? Entonces, es absurdo el primer argumento. El diezmo es antes de la ley. Pero, primero, no es que era antes de la ley. Fue un suceso, única vez, una sola vez que sucedió. Y segundo, no se puede agarrar ese pasaje o imputarlo a la iglesia de manera arbitraria. ¿Ok? Muy bien. Segundo argumento, amados hermanos. Segundo argumento. Voy a estar leyendo 4 pasajes. El primer pasaje fue Génesis. En Génesis 14, Génesis 28. Lo de Abraham y lo de Jacob. Entonces dicen que el diezmo es ante la ley. Ese argumento queda desechado. Segundo argumento, y uno de los que más usan, hermano Gregorio, hermano Alfredo, que estamos acá, hermana Mariani también. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Este es el favorito. Este es el texto favorito para la gente que enseña el diezmo. Mira, hermano Alfredo, hasta en los sobres donde recogen las ofrendas y bueno, los diezmos, las iglesias, le colocan este texto impreso. No sé si lo ha tenido la oportunidad de verlo. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, es triste porque lo hacen a manera de meter miedo, ¿no? Y ponen ese texto. Vamos a leerlo. Malaquías 3, 8 al 10, por favor. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el 9, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muy bien, hermano, pero gracias. Hermano, vea, les explico algo, les enseño algo. Ve, usted tiene 2 opciones. Usted, si es creyente, usted tiene 2 opciones. La primera es obedecer
las escrituras, ¿ok? De una manera, o de una manera correcta. O sea, ¿a qué me refiero? De una manera con interpretaciones correctas, usando recursos como la hermenéutica, sabiendo interpretar, sabiendo leer, sabiendo entender qué es lo que dice el texto, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo. Acuérdense que Pablo dice que yo tengo que hacer las cosas con el entendimiento. Nosotros no tenemos que actuar como animales irracionales, no podemos actuar con instinto, o solamente como ovejas ciegas y ya, y me dejo llevar hasta donde me lleve una persona con una mala enseñanza. Todo lo que él diga yo le tengo que decir amén, simplemente porque es el pastor, el apóstol, el líder, y ese es el hombre de Dios, y lo que él diga eso es, aunque vaya en contra de las escrituras. Ese es el problema que tiene la Iglesia Católica y muchas sectas, que le dan más valor a lo que dice su líder que a lo que dice la Biblia. Por eso hemos tenido tantos desastres, y tanta discriminación hacia el cristianismo, porque se han levantado líderes falsos, ¿verdad?, que conducen a la iglesia por un lugar antibíblico, y la iglesia simplemente, o la gente, por creerle a él más que a la Biblia, termina cometiendo locuras hasta la muerte literal, la muerte física. ¿Ok? Entonces, amados, esa es la primera opción, que usted lea la Biblia y la entienda y busque obedecerla de esa manera, o simplemente usted la lea así, a los golpes, a los trancazos, y yo creo lo que quiera creer, o leo y entiendo, y lo que entienda eso aplico, y no me importa si es Antiguo Testamento, si es Nuevo, no me importa quién lo dijo, a quién se lo dijo, no me importa, me importa que si me gusta yo lo agarro para mí, punto. Eso es como una ensalada, ¿verdad? Y así. Pero el problema es que eso te va a dar una embolia, porque si te es un licuado te lo vas a tomar y al final vas a terminar vomitando. Pero las cosas son como son. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Las cosas a Dios le gustan ordenadas, ¿ok? Dios no hace las cosas a lo loco, ¿ok? Entonces, para organizar, amados hermanos, primero, apliquemos una ley de la hermenéutica. Veamos quién es el emisor y quién es el receptor en esta carta, en este libro, perdón. Si leemos Malaquías capítulo 1, versículo 1, fíjese lo que dice Malaquías 1:1, por favor. Muy bien, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Muy bien. Fíjese, profecía de la palabra de Jehová, ajá, contra Israel. Ok, aquí vemos el receptor. ¿Quién recibe el mensaje? ¿Para quién está destinado? Para Israel. ¿De parte de quién? Por medio de Malaquías. Así. Pero dice que es una palabra de Dios. O sea, es palabra de Dios. El emisor, el que emite el mensaje, es Dios. Ok, el canal, o sea, quien lo transmite, es Malaquías. Y el receptor es el pueblo de Israel. Primera pregunta: ¿usted es israelita? ¿Usted es judío? Ok, esa es la primera pregunta. Si usted no es judío, esto no es para usted. No lo digo yo. ¿Qué lo dice, hermano Alfredo? ¿Qué dice ahí? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Contra Israel. Para Israel. Entonces, esto es para Israel. Esto no es para la iglesia. Esto no es para los cristianos. ¿Por qué? Primero y principal, para ese tiempo no existía la iglesia. La iglesia no estaba fundada todavía, no existían los cristianos, ¿ok? Por eso es que los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová, porque ellos agarran un texto en Isaías, ¿verdad?, y se lo imputan, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Eso se lo dijo Dios a Israel, no se lo dijo a la iglesia. Entonces ellos agarran ese texto para ellos y dicen: somos testigos de Jehová. ¡Qué mantequilla! Agarrar un texto al azar y aplicármelo a mí si me gusta. Pero ¿por qué no aplica la circuncisión? ¿Por qué no aplicas cosas como que la mujer cuando tenga la menstruación se va de la ciudad por una semana? ¿Por qué no aplicas cosas como si te enfermas también te vas? ¿Por qué no aplicas que si tu hijo es rebelde lo apedreas en una plaza? Ah, eso no conviene porque es de la ley y eso sí es malo. Eso sí quedó abrogado. Pero estas cosas sí convienen, sobre todo porque es dinero, ¿verdad? Buenísimo. Muy bien. Entonces, volvemos a Malaquías capítulo 3, versículo
8 al 10. Pero quiero resaltar específicamente el versículo 9, porque este es el versículo con que amedrentan, con que meten miedo a los cristianos. Amado creyente, usted que está oyendo, cristiano, que creyó en Jesucristo, Hijo de Dios, usted no tiene por qué tener ese miedo de que si usted no da el 10%, Dios lo va a matar. Vamos a leer la Biblia, vamos a entender. Malaquías 3:9. Este es el versículo con que meten miedo. Y dice: maldito soy con maldición, porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. ¡Pum! Agarran el texto, se lo cantan a la iglesia el domingo y todo el mundo queda con miedo y dice: no, yo tengo que dar el 10%, juro, porque si no yo soy ladrón y Dios me maldice. ¿Ve? Y todo el mundo dice amén. Pero no es así. El mismo texto dice: ustedes, la nación. ¿Qué nación, hermano? ¿Qué nación? ¿La nación de Venezuela? ¿La nación de qué? ¿De Colombia? ¿República Dominicana? ¿México? ¿Cuál nación? Capítulo 1, versículo 1 de Malaquías. ¿Cuál nación, hermano Alfredo? Israel. La nación de Israel. Entonces, ¿por qué tiene que aplicárselo a una persona de otra nacionalidad? ¿Ve? Otra mala interpretación. Pero yo quiero acotar o añadir algo aquí para que usted lo profundice en su casa. ¿Ok? Y le voy a regalar esto. Hay una versión de las escrituras de la Biblia que se llama la Biblia textual. Biblia textual. ¿Ok? Esta Biblia ha sido revisada por personas estudiosas de la palabra. ¿Ok? Han estudiado bien profunda el hebreo, el griego. ¿Ok? Manuscritos antiguos. Y ellos concluyen que aquí hay un error sí, un error de traducción. Fíjense, en este texto, la Biblia textual, usted la puede leer, según Reina Valera 1960, en la mayoría de las Biblias, dice: maldito sois con maldición, ustedes, ¿verdad? Porque ustedes, la nación, me habéis robado. Pero la Biblia textual dice de la siguiente manera: me habéis maldecido con maldición, porque ustedes, la nación, me está robando. Fíjese, aquí no dice ahora que Dios está maldiciendo al pueblo, sino Dios está diciendo que ustedes, el pueblo, me han maldecido a mí. Me han maldecido porque me están robando. Ahí cambia el asunto. Ya no vemos a Dios maldiciendo un pueblo, sino que es un pueblo rebelde que con su desobediencia desacreditan y blasfeman a Dios. O sea, lo maldicen. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque no recuerdo otro pasaje en la Escritura donde Dios maldiga a alguien. No lo recuerdo. Pero ahí se los dejo, hermano. Ahí se los dejo. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Entonces, el segundo argumento, como leímos, dicen que el que no diezma roba a Dios y es un maldito. Otra pregunta: ¿será que mi salvación depende del diezmo? ¿Cómo tú vas a decir eso, hermano Luis? Por favor, claro que no, mi salvación depende de Cristo. Ya va, detente y ponte a analizar. Según la gente que enseña el diezmo, tú te pones a analizar esta enseñanza, hermanos oyentes, y la salvación sí depende del diezmo. O sea, de una obra, pues. ¿Por qué? Porque si usted me dice que si yo no diezmo, hermano pastor, apóstol, profeta, usted que enseña de esto, y usted dice: no, si tú no diezmas, estás robando a Dios. ¿Qué me estás diciendo? Si tú no diezmas, pierdes tu salvación. ¿Por qué? Porque si no diezmo, soy ladrón y al mismo tiempo soy maldito. Y pregunto, ¿qué ladrón y qué maldito entrará al reino de los cielos? Si la misma Biblia dice que los ladrones no entrarán. Entonces, si yo no diezmo, soy ladrón. Y si soy ladrón, no voy para el cielo. En otras palabras, si usted no diezma, no es salvo. Si usted no diezma, no va para el cielo, aunque haya creído en Cristo. Oye, qué interesante. Qué interesante. Y aquí andamos a tocar un punto importante, que es con respecto a las experiencias. Pero más adelante lo voy a tocar. Pero el diezmo, según esta gente, depende la salvación depende del diezmo. Pero esto no es así. Así que usted va a ser libre hoy. Usted va a entender lo que Dios le quiere enseñar con respecto al dar bíblicamente, y no de manera impuesta, y no por chantaje, y no obligado. ¿Ok?
Tercer argumento que usan la gente pro diezmo. Tercer argumento es el siguiente. En Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Qué dice, amado? Muy bien. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Entonces viene cualquiera y dice: ¿te estás dando cuenta, hermano Luis? Que no es nada más del Antiguo Testamento. ¿Te estás dando cuenta que es del Nuevo Testamento? Ahora sí estás convencido. ¿Viste que tenemos que diezmar? Es más, Cristo lo está diciendo. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí está. Punto a favor. Listo, el diezmo es bíblico. Ahora, aplico lo mismo que dije hace rato. Hermenéutica. ¿Ok? Hermenéutica. Pastores que me oyen, enséñenle a los hermanos en la iglesia a interpretar. Pero el primer consejo es este: usted no puede enseñar si usted no sabe. Entonces primero aprenda usted, edúquese, estudie un poco de teología, un poquito de hermenéutica, un poquito de literatura, ¿ok? Y después enséñele a la iglesia. Porque si usted no sabe, tampoco va a saber enseñarle a los hermanos, ¿ok? Entonces Mateo 23, 23 argumentan las personas que enseñan el diezmo que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pregunto, lo mismo que pasó en Malaquías. ¿Quién habla aquí? Cristo. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla, hermano Alfredo? A los fariseos. A los fariseos. Qué interesante. Pregunto otra vez, ¿usted es fariseo? ¿Usted está bajo la ley? Déjeme decir algo, el fariseo estaba bajo la ley, si usted no lo sabía. Es más, voy más allá. El pacto, el nuevo pacto, el pacto de Cristo, el pacto de la gracia, entra en vigencia después de Hechos. En Mateo todavía, en los evangelios, está en vigencia la ley. Para que usted sepa. ¿Ok? A pesar de que es el Nuevo Testamento, pero todavía está en vigencia la ley. Cristo todavía no había muerto y resucitado para establecer su nuevo pacto. ¿Ves? Entonces Cristo se refiere a un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Una persona que vivía bajo la ley, una persona que cumplía la ley. Entonces Cristo le dice: hay ustedes, escribas hipócritas y fariseos, que diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, ¿qué quiere decir? Que diezman lo más mínimo. Ustedes son tan escrupulosos, tan religiosos, que lo más poquitico que reciben, les regalan un chupi chupi, les regalan un helado y pican el 10% y lo regalan, porque ustedes son tan santos, ¿verdad? Que tienen que dar el 10% de todo, se va más allá. Ajá, entonces, ¿qué dice el texto? Muy bien, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ajá. La justicia, la misericordia y la fe. Ok. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Esto era necesario hacer, ciertamente. Para ustedes es necesario el diezmar, ciertamente. Ustedes están bajo la ley. Pero sin dejar de ¿qué? De hacer lo que dejaron de hacer. ¿Qué fue lo que dejaron de hacer ellos? ¿Qué fue lo que dejaron? La justicia, la misericordia y la fe. Eran tan religiosos que se pusieron tan duros que no les importaba nada. Ellos, no, primero la ley, primero, antes que el amor, antes que la misericordia, antes que todo eso. Entonces Cristo le dijo: esto era necesario hacer, o sea que estaban diezmando, ciertamente, porque ustedes están bajo la ley. A ustedes se les puso ese contrato, esa ley, pues, y tienen que cumplirla sin dejar de hacer lo otro, lo que dejaron de hacer, la justicia, la misericordia. ¿Ve? Pero no sé si usted se da cuenta que Cristo le está hablando a los fariseos, no a sus discípulos, no a la iglesia. Él se lo dijo a alguien que cumplía la ley, ¿verdad? Entonces usted tampoco puede agarrar Mateo 23, 23 para enseñarlo a la iglesia, porque no es aplicable a la iglesia, no es para creyentes. Si Cristo hubiese dicho: bueno, apóstoles, discípulos míos, vayan, ¿verdad? Como dijo en Mateo 28, y prediquen el evangelio y enseñen el diezmo a toda criatura. Eso es otra cosa. A todo el que crea en mí tiene que diezmar. Pero no, Cristo le habló puntualmente a un fariseo. Y Cristo le enseñó a sus apóstoles todas sus leyes. Y luego los apóstoles desglosan en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Ok?
que ahorita mi hermano va a estar leyendo unas cositas y usted nunca va a encontrar que los apóstoles enseñaron el diezmo a los creyentes. Así que preste atención. Y por último, el otro verso que usan, Hebreos capítulo 7, el pasaje de versículo 1 al 9. Vamos a leer qué dice Hebreos 7, 1 al 9. Ok, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice el 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Muy bien. Antes de explicar eso, el argumento que usan acá, el siguiente también. Hermano, acuérdese también que Hebreos habla del diezmo. Y Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos, este pasaje, por el hecho de estar en el Nuevo Testamento, se aplica a la iglesia. Ok, no te voy a enseñar Antiguo Testamento, no te voy a nombrar Malaquías, pero fíjate, aquí está Mateo, aquí está Lucas, que es el mismo relato de Mateo, aquí está Hebreos. ¿Te das dando cuenta que en el Nuevo Testamento también se habla del diezmo? Hermano, vea, les digo algo. El hecho de que en el Nuevo Testamento se mencione algo, no quiere decir que se esté enseñando tal cosa. Repito, el hecho de que se mencione algo no quiere decir que se esté enseñando. ¿Por qué? Porque fíjese, en el Nuevo Testamento se menciona el día de reposo, ¿verdad? El Sabbat, ¿verdad? El séptimo día, se menciona. Sí se menciona, ¿verdad? Sí se menciona. Pregunto, ¿se enseña a la iglesia? Nosotros tenemos que guardar el sábado, el séptimo día de descanso. ¿Se enseña? Díganme. Sí, si usted me dice que sí, es adventista. Y si es adventista, está en una secta. Sálgase de allí. Entonces, no se está enseñando el sábado, porque Cristo es nuestro descanso. El sábado era la sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. En el Nuevo Testamento se mencionan los sacrificios, ¿verdad? Se menciona. Pero ¿se está enseñando los sacrificios? No. El último sacrificio fue Cristo. En el Nuevo Testamento se menciona la circuncisión. Pregunto, ¿se enseña la circuncisión? No. Porque la circuncisión ahora es interna, es del corazón, no es física. Entonces, así como se mencionan cosas como no se están enseñando, de igual manera se menciona el diezmo, pero no se está enseñando. Vamos a Hebreos. Aquí, si usted puede apreciar, la gente que enseña el diezmo, dice el versículo 2, ¿qué dice? A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Ok, fíjese. Primero, carta a quién, a los hebreos. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a ubicarnos que es un hebreo.
Una persona que originalmente estaba bajo ¿qué? La ley, así como Pedro. No sé si usted sabe, pero el pueblo de Israel pasó mucho problema por su idolatría, por sus cosas que se descarriaron en el Antiguo Testamento, y Dios siempre los corregía. Yo soy su Dios, no tienen a otro, y esto y lo otro, no hay otro, solamente yo. No vayan tras dioses ajenos. Siempre Dios se lo decía. De hecho, es uno de los 10 mandamientos. Entonces, al pueblo le costó durante años adaptarse a esto. Cuando el pueblo se adapta al Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Qué sucede? Aparece Cristo. Y Cristo aparece en acción. Y Cristo se manifiesta ahora como el Hijo de Dios, incluso hasta como Dios mismo. Y esto es una ofensa para un judío, un hebreo, una persona que viene de esa cultura, de esa tradición, creyendo en el Dios Elohim, Jehová de los ejércitos, y ahora aparece su hijo, y ahora su hijo habla como si él mismo fuera Dios, que Dios es encarnado. No, entonces es difícil para un hebreo, para un judío, aceptar a Cristo. Le era difícil. Por eso es que el mismo Pedro le costó. A Pedro le costó, que Pablo tuvo que confrontar, y Cristo mismo lo confrontó. Pedro, mira, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro le costaba, ¿ves? Entonces, aquí el punto, se está hablando a los hebreos, se está hablando de Cristo. ¿Ven? Si usted lee el capítulo 7, que es lo que acabamos de leer, el punto central aquí, el tema central, no es el diezmo, amado hermano. El tema central aquí es el sacerdocio de Jesucristo. Que el sacerdocio de Jesucristo es mucho mayor del Melquisedec. Entonces, ¿qué sucede? El autor de Hebreos, algunos dicen que es Pablo, el autor de Hebreos, menciona lo que sucedió con Abraham y Melquisedec en aquella ocasión. ¿Me entiendes? Y después de ese relato habla de lo grandioso y lo maravilloso que es el sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el autor menciona lo de los diezmos. Está mencionando, mira, ustedes se acuerdan aquella ocasión cuando hace años atrás el patriarca nuestro, Abraham, cuando se encontró a Melquisedec, ¿te acuerdas? Que le dio los diezmos y tal. ¿Ve? ¿Se acuerda? Que estaba Melquisedec. Bueno, así como Melquisedec no tiene genealogía y esto y lo otro, tampoco Cristo. Entonces, el tema es Cristo, no es el diezmo. El diezmo simplemente fue un relato. Se mencionó en ese momento como punto de referencia. No se está enseñando como una doctrina. Amado hermano, entienda por favor. Entonces, esos son algunos de los versículos que usan los principales. Entonces, escucha el tema bien. Este video lo puedes escuchar de nuevo y los puntos los puedes decir, lo puedes estudiar poco a poco. Pero por cuestiones de tiempo tenemos que seguir avanzando. Hermano Alfredo. Muy bien. Seguimos avanzando y en realidad pues muy clara la intervención de nuestro hermano Luis Peña. Les saludo en el nombre de Jesús, amado hermano, y continuamos. El siguiente punto, amado hermano, que tenemos que tocar o que queremos tocar en esta oportunidad, pues es el diezmo aplicable a la Iglesia de Cristo. Una pregunta. ¿Es el diezmo aplicable a la Iglesia de Cristo? Entonces, conforme a todas estas cosas que nos estaba diciendo nuestro hermano Luis Peña, que Dios lo bendiga grandemente, amén, pues podemos decir que absolutamente no es aplicable a la Iglesia de Cristo el diezmo. Entonces, como ya hemos demostrado pues en las preguntas anteriores o en las respuestas anteriores de algunos textos pues que se usan para argumentar que el diezmo pues es para nosotros los creyentes, los gentiles. Entonces hemos demostrado pues que no es aplicable a la Iglesia de Cristo. Entonces, vea hermano, no hay bases en el Nuevo Testamento, no hay argumento para demostrar que el diezmo es un mandato para la iglesia. No lo hay. No lo vamos a encontrar. No hay evidencia. En la historia del cristianismo no hay ninguna evidencia de que la iglesia debería diezmar. Por lo tanto, no es que ahora fue abolido, no. No es que ahora no es aplicable, es que nunca el diezmo, tenemos que tomar en cuenta esto,
que el diezmo nunca fue aplicable a la iglesia. Nunca fue aplicable a la iglesia de Cristo. El diezmo, pues, como podemos ver, el diezmo fue establecido, ¿verdad?, por Dios en el Antiguo Testamento y va dirigido específicamente ¿a quién? A los judíos. A los judíos. Entonces debemos tomar en cuenta lo que dice Hebreos, ¿verdad? 7:5. ¿Verdad? Y en verdad, de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo. ¿Según la qué? Según la ley. Según la ley. ¿Y cuándo fue establecida la ley? En el Antiguo Testamento. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Entonces, como decía nuestro hermano Luis Peña, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero ponerle este ejemplo. La circuncisión, ¿verdad? El día de reposo, los sacrificios de animales, el diezmo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pues pertenecen ¿a qué? A la ley. Entonces la ley, ¿qué es la ley? Son todo un conjunto de leyes rituales que Dios estableció para Israel, amado hermano, para Israel. Entonces, si alguno quiere guardar el diezmo como mandamiento, entonces debe guardar también toda la ley. Toda la ley. Es más, está obligado a hacerlo por la palabra. Porque Gálatas 3:10 dice, oiga bien, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Oyó bien? Entonces, amado hermano, Cristo nos redimió, o sea, nos liberó de la maldición de la ley, poniéndole fin a esta. ¿A través de qué? De su sacrificio. Porque Romanos 10, 4 y 5 dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, amado hermano. Oiga bien, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces yo no puedo decir, pero bueno, yo voy a guardar la ley del diezmo, pero no voy a guardar la ley de los sacrificios animales o del día de reposo. No puedo hacerlo, porque si yo quiero guardar la ley, tengo que guardarla toda. Exacto. Toda ella tengo que guardarla. No puedo quebrantar ninguna. Entonces, alguno argumentará, y quiero que escuche bien esto, alguno argumentará que Jesús vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Y sí, es cierto, es verdad. La Biblia lo dice. El mismo Cristo lo dijo. No he venido a abrogar la ley, a quebrantarla, sino a cumplirla. Y muchos dirán, bueno, yo también voy a cumplir la ley. Pero entonces tenemos que recordar que Jesús nació bajo la ley, como decía nuestro hermano. Y antes de darle fin, porque como decía la Escritura, como dice la Escritura, que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Entonces Él vino a cumplirla. ¿Verdad? Vino a cumplir la ley antes de darle fin, porque Él nació durante la ley. Entonces, cosa que nadie más hizo, más nadie cumplió la ley, solamente Cristo cumplió la ley. Vea lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo, ¿verdad, amado? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, ahí vemos claramente que el Señor, pues, nació bajo la ley. Entonces, Él vino a cumplirla, por supuesto. Entonces, amados hermanos, Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como dice Gálatas 4:5. Es decir, pues que Cristo nos liberó del yugo de esta ley, con todo su ritualismo, incluyendo la ley de los diezmos, amado hermano. Entonces, oiga, durante la era apostólica, o sea, después que Cristo pues asciende, podemos ver en la Escritura que estos hombres pues que escribieron pues la Escritura, tocaron temas de fondo, temas tremendos, amado hermano, temas que nos competen a nosotros como creyentes. O sea, tocaron temas que darían forma a la iglesia, que formarían, que moldearían la iglesia para siempre.
temas que abarcarían completamente lo que se refiere a la conducta cristiana. Entonces, cabe destacar que ni Lucas, ni Pablo, ni Juan, ni el autor de los Hebreos, ni Santiago, ni Pedro, ni Judas, siendo inspirados por el Espíritu Santo, oiga bien, estos hombres que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, ninguno, en ningún momento, en ninguna oportunidad, ordenaron a la iglesia a diezmar, amado hermano. Es más, el mismo Jesucristo en ningún momento estableció el diezmo para la iglesia. En ningún momento, vamos a leer eso. Entonces, yo no creo, hermano Gregorio, hermano Luis, hermana Mariani, yo no creo que a Dios se le haya olvidado este tema. Yo no creo. ¿O sería que sí se le olvidó? O sea, es tan importante el tema de los diezmos para la iglesia que se le olvidó al Señor inspirar a estos hombres y decirles, mira, pon allí y ordeno indefectiblemente que los creyentes diezmen. Oye, se le olvidó al Señor. Se le olvidó. Entonces dice, simplemente, amado hermano, yo podría decirle que simplemente no está allí escrito. ¿Por qué? Porque el diezmo nunca fue establecido para la iglesia, nunca, en ningún momento. Exacto. Y si era algo tan delicado como para yo ser un ladrón, para yo ser maldito, hermano, algo tan delicado, ¿usted cree que a Dios se le hubiese pasado? Pablo habla del matrimonio, Pablo habla de la fornicación, Pablo habla de la homosexualidad, de la borrachera, de tantos temas en las cartas, de las lenguas, de los dones, de los ministerios, todos los temas, hasta temas sencillos que él mismo dice, esto no es un mandato del Señor, esto es un consejo mío, hasta cositas pequeñas. Pablo era celoso y cuidadoso con sus hijos, con sus creyentes, y los cuidaba hasta de lo más mínimo. Y algo tan fuerte como el diezmo se le habrá pasado. ¿O será más bien que el diezmo no es para nosotros? Evalúe eso. Así es. Mire, yo quiero decirle algo. Quizás algunos, bueno, no sé cómo. Mira, los judíos, amado hermano, los judíos de hoy en día, los judíos nacidos allá en Israel, los que practican la religión judía, no pagan el diezmo, no lo pagan. Muy contrario a lo que piensan algunos. No, que los judíos hoy en día no pagan el diezmo. Y usted dirá, pero ¿por qué no pagan el diezmo? Bueno, la explicación que dan ellos pues es muy sencilla, muy lógica. El diezmo, que pertenece a la ley, ¿verdad?, ordena a los de la nación de Israel diezmar. ¿Para qué? Como hablamos en la primera parte del estudio, el propósito del diezmo. ¿Para qué? Era para la manutención del templo de Jerusalén y de los sacerdotes levitas, ¿verdad? Quedamos en eso en el primer estudio, de que el propósito del diezmo era para el sostenimiento, para un sostenimiento de los de levitas y por supuesto del templo y de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hoy, esto lo explican los judíos, hoy no existe el templo ni los sacerdotes levitas, no existe. No existe, no hay, se perdieron los expedientes donde estaba la genealogía y no saben quiénes son los levitas, no se sabe. Entonces, por esto ellos no diezman. Hoy en día, pues ¿qué existe hoy? Existe un rabino y ellos no cobran diezmo, ellos no cobran el diezmo, sino que ellos piden pues una colaboración, una ofrenda. Entonces, ¿por qué ellos no diezman? Porque no hay templo, no hay levita, ¿quién le va a diezmar? Si el diezmo es establecido para el sostenimiento de los levitas y para el templo, ¿a quién le van a diezmar si no hay templo y no hay levita? Y ahorita no hay levita, amado hermano. Entonces hoy en día, bueno, sí, muchos se han autoproclamado levitas espirituales y cuestiones. No, yo soy levita, yo soy sacerdote y esto y para aquí y para allá. Entonces ya voy a tocar un temita sobre eso, que se creen levitas espirituales y sumos sacerdotes y cuestiones. Entonces, si el pueblo de Israel, o sea, los judíos, pues que ellos recibieron directamente la ley, la ordenanza, ¿verdad?, de pagar el diezmo durante un tiempo, durante una época, ¿verdad?, en aquel tiempo para la manutención de los levitas.
Hoy no lo pagan, hoy no cumplen pues esto, porque no hay levita. Entonces, ¿por qué habríamos de pagarlo nosotros los creyentes? ¿Por qué? Que nunca hemos recibido esta obligación, que no está en la Escritura. Pues nosotros no estamos bajo la ley, amado hermano, sino estamos ¿bajo qué? Bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Entonces, hoy podemos ver como algunos líderes, pastores, ¿verdad? Más que todo, exigen el diezmo. Entonces lo estiman o lo ponen en las iglesias como algo obligatorio para los miembros de la iglesia. Hay que diezmar. Es una orden, es una ley en muchas iglesias, impuesta por algunos líderes. Oiga bien, algunos líderes, algunos pastores. Entonces tienen que diezmar. Entonces, si no diezma, pues le niegan la participación en las actividades, porque dicen que si no diezma, no tienes derecho a participar del servicio. Muchos preguntan en el púlpito: ¿usted cree que alguien que no diezme tiene derecho a participar del servicio? Y se escucha muchas veces en coro: no tiene derecho. Como si el diezmo fuera algo obligado, pues. Entonces, si no diezma, pues no tiene derecho pues a participar del culto al Señor. Está en pecado, exactamente, porque está desobedeciendo, ¿verdad? Como decía nuestro hermano hace rato. Entonces, amenazan a las ovejas. Esto es una amenaza. O diezmas o no participas en el servicio. ¿Qué te parece? Incluso algunos hasta en disciplina. Algunos en disciplina lo ponen. Es correcto. Y si no lo ponen en disciplina directa, lo colocan en una disciplina, usted sabe allí. Bueno, no me pasaron más nunca. No sé qué habré hecho. Bueno, de repente no estás diezmando. Y como para ellos es una ley, entonces no tienes derecho pues a participar del culto. Una disciplina silenciosa. Amén, hermano Gregorio. Entonces amenazan a las ovejas. Entonces tuercen la escritura, tildándolos de malditos, citando Malaquías 3:9. Pero ya vimos cuál es la explicación de esto. Entonces dice: no, maldito soy con maldición. Pero sencillamente esta escritura, esta palabra, pues no es para la iglesia. Pero ellos la toman para ellos y amenazan a las ovejas. Entonces otros van más lejos que esto. Entonces se atreven a decir que si no diezman van directo al infierno. Ay, Dios. El que no diezma se va para el infierno porque es un desobediente y ladrón. Así de sencillo. Entonces estos olvidan, ¿verdad?, que dice la escritura que por las obras de la ley, y diezmar es una obra de la ley, sépalo. Lamentablemente para algunos diezmar es una obra de la ley. Y la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será salvo. O sea que la salvación no podemos equilibrarla al diezmo. No podemos sustentarla al diezmo. No podemos decir: si no diezma, no va para el cielo. Claro, condicionar la salvación al diezmo. No podemos, porque el diezmo es una obra de la ley, y por las obras de la ley nadie será salvo. Entonces esto incluye al diezmo, por supuesto. Y en todo caso, si están tomando el lugar de los levitas, porque están tomando el lugar de los levitas, los que están exigiendo el diezmo, están usurpando una identidad que no les corresponde, ¿verdad?, el cual es el sacerdocio levítico, ¿verdad?, diciendo: no, nosotros somos levitas espirituales y somos sacerdotes y esto para aquí y para allá. Entonces exigen el diezmo en base a esto. Entonces, ¿por qué muchos no dan el diezmo de los diezmos? ¿Por qué muchos no dan el diezmo de los diezmos? Porque el egoísmo es el que reina en ellos, porque es un tema de dinero, pues no, yo no doy diezmo de diezmo. Yo exijo el diezmo, pero no quiero dar el diezmo de diezmo. ¿A quién se lo van a dar si no hay sumo sacerdote? ¿O por qué no mandan a diezmar para las viudas, los huérfanos y extranjeros? Como se hacía en el Antiguo Testamento. Exacto. Pues si vamos a tomar el diezmo literal, no, que hay que diezmar indefectiblemente, entonces vamos a hacerlo como lo hacíamos en el Antiguo Testamento. Los tres tipos de diezmo. Los tres tipos de diezmo, ¿verdad? Un diezmo, pues para el sostenimiento de los levitas, por supuesto. Otros para disfrutarlo nosotros mismos. Y otros para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. O sea, sería lo más lógico. Entonces hoy en día han surgido muchas personas, ¿verdad?, líderes, usurpando un puesto que no le corresponde como levitas espirituales, exigiendo el diezmo, ¿verdad? Entonces yo quiero
hacer esta pregunta. ¿Quién roba a quién? ¿Quién está robando a quién? Pues si yo tomo una identidad que no es mía para exigir algo que no me corresponde, ¿a quién es el estafador? Aleluya. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién roba a quién? ¿Quién roba a quién? A la final entonces no es el creyente el ladrón, sino aquel que usurpa su posición de levita, y ese sería el ladrón, el que está pidiendo diezmo, no el que da. Así es, entonces el que se está aprovechando de la escritura, torciendo la escritura, gloria a Dios, pues para pedir los diezmos, para exigir los diezmos. Aleluya. Entonces, ¿es el diezmo aplicable a la iglesia de Cristo? Para nada. Pues resumidamente, no es aplicable a la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, así es. Para nada. En tercer lugar, amados hermanos, aleluya, tenemos cómo realmente hay que dar. Otra pregunta. Así es, o sea, fíjate, hermano, que muchas preguntas que contestar, muchas telas que cortar, ¿verdad, hermano Alfredo, hermano Luis? O sea, y este tema es bastante polémico, y es por eso que los estamos tratando de dar aquí junto con nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Luis Peña. Estamos aquí y bastante sentimos este fuego, esta ansiedad de tratar de transmitirle este hermoso y bello mensaje para todos ustedes. Fíjense que en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, aunque esté también hermano Alfredo hablando de los diezmos, no significa, como dijo el hermano Luis, que sea aplicable para nosotros, ¿verdad, hermano? En el Nuevo Testamento, pues no existe algo como diezmo. No existe algo como diezmo. Como pudimos ver, pues como estamos hablando. Sí es. Sino que se les anima a los creyentes a ofrendar. Gloria a Dios. Y cabe destacar, amados hermanos, que no es que estemos diciendo que no hay que dar. Hay que dar. Así es. Quiero recalcar esto. Sí hay que dar. A los creyentes del Nuevo Testamento se les anima a dar. De hecho, el dar es un principio bíblico, muy bíblico, que ha estado presente desde el principio de la Escritura hasta el fin. O sea, está antes de la ley, durante la ley y en el Nuevo Testamento. También está el dar, el ofrendar. Bien. Entonces, pero en este sentido de ofrendar no tiene nada que ver con las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de los sacrificios y oblaciones, ¿verdad? De las que se hablan, de las ofrendas mecidas. No tiene nada que ver con eso. Aunque en el Antiguo Testamento, por supuesto, existían las ofrendas, que no eran sacrificios ni oblaciones, ni mucho menos. Así había ofrendas, pero también había ofrendas que se referían, pues, a los sacrificios y de animales y estas cosas. Entonces, pero en este sentido, podemos decir que la ofrenda era más bien una colecta. Y era completamente voluntaria de cada creyente. Entonces, no hay una cantidad específica en el Nuevo Testamento. No hay una cantidad específica, porque mucha gente dirá, bueno, pero entonces ¿cuánto debo yo diezmar? Yo ofrendar, mejor dicho. No hay una cantidad específica con respecto a la ofrenda, sino que se deja pues a voluntad propia tal cantidad pues que nosotros querramos pues ofrendar. Pero se recomienda dar con generosidad para recoger con generosidad, para cosechar, para cosechar con generosidad. Porque dice, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, en cualquier de los dos casos se segará, en cualquier de los dos casos. Solo que si sembramos u ofrendamos generosamente, segaríamos generosamente. En caso contrario, pues segaríamos escasamente. Pero en cualquiera de los casos, pues, segaríamos pues, o cosecharíamos. Tampoco es una exigencia. En el Nuevo Testamento no es una exigencia, sino es voluntario, pues, el dar, el ofrendar. 2 Corintios 9:5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí está hablando Pablo, pues, de la ofrenda para los santos. Entonces, sino que tiene que ser algo, amado hermano,
con alegría y previamente pues propuesto en el corazón. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Bien, entonces, en primer lugar, no debemos dar con tristeza, amado hermano. No debemos dar con tristeza. Recuerdo que estamos en el punto de cómo debo dar, cómo debemos dar. No debemos dar con tristeza. Es decir, porque no debemos dar con reservas o con remordimiento. Ay, Dios mío, ¿será esto? No, porque esto denota una duda en nosotros, en nosotros los creyentes. Es igual, pues, hacerlo obligado por costumbre o con un sentido del deber. No, tengo que hacerlo. Entonces, a veces escuchamos el dicho, no sé si usted ha escuchado, amados hermanos, ustedes han escuchado este dicho: hay que dar hasta que nos duela. Pero este dicho es contrario al texto. Esto es contrario al texto, porque si nos duele dar, es igual a dar con tristeza. Es lo mismo. Entonces no podemos decir que debemos dar hasta que nos duela, no, porque entonces es algo obligado. Pues dar con esa actitud no produce ningún tipo de gozo, ningún tipo de gozo. Entonces, en segundo lugar, no podemos dar por necesidad, como dice la Escritura, ni por necesidad. Es decir, en base a lo que yo necesito. No podemos dar así, conforme a mis intereses. O sea, yo doy para que Dios me dé. Yo doy para que Dios me dé. Entonces, y esto abunda hoy día. Esto, es más, yo creo que esto es lo que más abunda. Exacto. No, yo doy para que Dios me dé, para que Dios me multiplique. Entonces, esto es lo que más ha pululado en estos tiempos. Ya que muchos pues dan condicionalmente, esperando una bendición a cambio. Pero oiga bien, esto es debido a la falsa promesa, a la falsa enseñanza de algunos líderes. Entonces, que hacen creer que se recibirá cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa. Pide cualquier cosa a cambio de dinero. Tan sencillo como eso, a cambio del dinero. Llámese diezmo, siembra, primicia, pacto. Usted no ha escuchado: siembre, dé las primicias, pacte con el Señor y Dios le va a dar lo que usted le pida. Corra el teléfono. Corra al teléfono, vuele allí y no importa que no tenga, da lo último. Entonces comienzan a torcer los textos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese caso, pues ya la ofrenda no sería voluntaria, sino que estamos siendo coaccionados por estos factores, ¿verdad? Entonces, Dios ama al dador alegre, amado hermano. Dios ama al dador alegre. Para culminar este punto de cómo debo dar, Dios ama al dador alegre. Entonces, si damos nosotros con alegría, si damos con alegría y generosidad, pues nuestro Dios se complace. Y en realidad, pues nosotros somos los beneficiados, como siempre, ya que demostramos un compromiso voluntario de dar en cada oportunidad que se nos presente. Cada vez que podamos dar, damos. Entonces, sin esperar nada a cambio, por supuesto. Y definitivamente, podemos decir que la ofrenda es muchísimas veces mejor que el diezmo. Es mucho mejor que el diezmo. Entonces, ¿cómo debemos dar? Con generosidad, con alegría, sin esperar nada a cambio. Yo estoy seguro que Dios le va a bendecir grandemente. Dios nos va a bendecir grandemente si aplicamos estos principios bíblicos al dar, amado hermano. Así es. Eso es importante, hermano. Nosotros no estamos enseñando y recalco lo que dice el hermano, porque ya nos han catalogado de que somos tacaños. No, ustedes lo que no quieren es dar. Ustedes lo que no quieren es diezmar. Ustedes lo que son unos duros, pichirre, malagradecidos. No le quieren dar a Dios tanto que Dios le da a ustedes cada día. Apenas le estamos dando el 10%. Eso no es nada. ¿Ah? Eso no es nada. ¿Qué te cuesta? Porque son así tan tacaños. No. Escucha. No estamos en esa posición. No estamos diciendo que no hay que dar. Aclaro. Estamos diciendo o enseñando que sí hay que dar, pero bíblicamente. ¿Ok? Dar bíblicamente. No tenemos que diezmar antibíblicamente. Eso es lo que estamos chocando en este día. Es lo que estamos refutando. Ese amedrentamiento contra la iglesia. Eso de que le infunde miedo. Da. Es como dijo alguien por allí.
qué interesante que la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Los que enseñan la doctrina, los que creen la doctrina de la prosperidad, es interesante que los únicos que prosperan son los líderes y la iglesia sigue igual. Así es. Interesante, ¿no? Cómo estos líderes se dan sus lujos de yates, de jets privados, limusinas, Rolls Royce, todos, guardaespaldas, todos. Entonces ellos son los que prosperan y le prometen villas y castillos a los hermanos creyentes e ingenuos. Pero, yo voy a tocar el último punto, hermano, que es bien interesante. Gloria a Dios. Bien interesante, y yo quiero que usted le preste bastante atención. Así es. Gloria a Dios. Bueno, hermano, se te cortó el micrófono ahí de repente, pero bueno, seguimos. Fíjate que nuestra hermana pregunta por qué la iglesia no enseña como Pablo enseñó sobre las ofrendas. Fíjate que, o sea, esto es importante saberlo. La iglesia como tal, que somos nosotros, como la iglesia de Cristo, así como dice nuestro hermano Luis Peña y nuestro hermano Alfredo, o sea, no estamos hablando de que no debemos de dar, sino más bien de ser generosos, de ayudar, o sea, cumplir la ley de Cristo. Si alguno quiere cumplir alguna ley, que cumpla la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. E incluso en el punto pasado que estaba tocando nuestro hermano Alfredo, es donde cuando Jesucristo estaba hablando en Mateo 23, hubo un pasaje bíblico que el Señor refuta, o sea, el Señor aclara que ellos, los fariseos, estaban preocupados, era por el dinero. Ellos estaban preocupados por el bendito dinero. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con el estudio, hermano Luis. Adelante con el siguiente punto. Gloria a Dios. Prestemos atención, y si alguno de ustedes, amados hermanos, se les cae la conexión, vuelves a conectar, actualice su página. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Entonces, el último punto a tratar es un punto fundamental, y es el siguiente: las experiencias no invalidan las escrituras. Y ojo, esto no solamente es con respecto al diezmo, ¿ok? Esto es con respecto a muchos temas dentro de la iglesia cristiana, ¿ok? Esto no es nada más con respecto al diezmo. Esto se aplica a muchos temas y en muchos ejemplos, muchos casos, pero vamos a tocarlo con respecto al diezmo. Las experiencias no invalidan las escrituras. Lamentablemente, tenemos movimientos cristianos que se dejan llevar más por las experiencias que por las escrituras. Muy lamentablemente. ¿Por qué? Porque nuestra única regla de fe y conducta de los cristianos, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Eso es nuestra norma absoluta. Entonces, cuando yo añado otra autoridad, ¿verdad?, ya yo estoy desacreditando las escrituras. O sea, voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica tiene como norma de fe y conducta dos autoridades. ¿Quiénes son? Por un lado la Biblia y por otro lado el Papa. Y me atrevo a decir que el Papa tiene hasta más autoridad que lo que dice la Biblia, porque él es el que la interpreta, ¿verdad? Allá el Vaticano, su cuerpo de cardenales y esto, ellos son los únicos que pueden interpretar correctamente. Incluso el Papa, si como dicen por ahí, lo que diga el Papa, santa palabra es. Eso es lo que, si él lo dice, así es, porque ese hombre es el hombre de Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces le dan más fuerza, más peso a la palabra del Papa que la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, así está la iglesia cristiana evangélica. No tienen un Papa, ciertamente, pero tienen unas experiencias, pero tienen sueños, tienen testimonios, tienen cosas. Varios papas. Exacto, que
la hacen o hacen estas cosas como su autoridad también. Hermanos, ¿por qué? Porque entonces ya no es nada más las escrituras, sino también es las escrituras más una experiencia, más un sueño que tuve, más algo que me sucedió, que le sucedió a fulano. Cualquier cantidad de cosas triviales, cosas absurdas, místicas, son válidas hoy en día en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque si la Biblia es una sola y la Biblia es un compendium de la palabra de Dios que ya está cerrada, que ya está sellada y no tenemos por qué añadirle. Y cuando yo justifico una creencia mía con otra cosa que no sea la escritura, ya es una añadidura. ¿Ok? Entonces, voy al punto. Las experiencias no invalidan las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, muchos de los que están oyendo este tema van a decir, no, hermano, bueno, sí, tienes razón. Ok, está bien, pues, está bien. Entiendo que el diezmo era algo de la ley. Entiendo que el diezmo los apóstoles no le enseñaron, ni Cristo. Está bien. Entiendo que Mateo 23 no era para nosotros. Entiendo que Hebreos tampoco. Entiendo que Malaquías tampoco. Está bien, pues, está bien. Pero ven acá, yo te voy a decir algo a ti, hermano. Cierra un momentico la Biblia. Y ponla ahí aparte. Yo hace años atrás, yo no tenía nada que comer. Y yo saqué el diezmo y lo aparté y lo llevé a la iglesia. Y el otro día vino un hermano y me trajo una harina y me trajo un pollo. ¿Viste que el diezmo sí es válido? Oye, un aplauso para ti. Un aplauso. Tremendo argumento te tiraste. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quemar la Biblia, pues. Vamos a botarla y comenzamos a vivir ahora por experiencia. Porque así es que vive ahorita la iglesia, sobre todo la iglesia pentecostal. Lamentablemente vive más por experiencia que por lo que dicen las escrituras. Y eso no es así, hermanos, porque vamos a terminar, van a terminar siendo una secta. ¿Ve? Y tenga cuidado con las experiencias. No, que escuché una voz y era Dios. ¿Cómo usted sabe que era Dios? ¿Ve? Entonces tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Entonces basémonos en la palabra profética más segura, que es la Biblia. Olvídese de experiencia, olvídese de sueño, olvídese de todas esas cosas. El que tenga sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que cuente mi palabra, dice Dios en su palabra. ¿Ves? Entonces, voy con un ejemplo. Hermano, ¿sabes que yo vi un testimonio? ¿Verdad? Ciertamente, oye, está bien el tema, está bonito, como muchos nos van a decir, ¿verdad? Oye, está interesante. Pero hermano, no sé, yo hace años vi un un video de una experiencia de un hermano, ¿verdad? Que Dios le mostró el infierno, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En el infierno había un hombre y ese hombre estaba allí. ¿Sabe por qué? Fíjate, él era un hombre fiel, predicaba, era fiel a su esposa, era un hombre trabajador, era un hombre que se congregaba, era un hombre que estudiaba la palabra, era un hombre que amaba a Dios, que cantaba, que todo. Un hombre santo, un hombre, oye, usado por Dios. ¿Y sabes qué? El hombre estaba en el infierno, terminó allá. ¿Y por qué? Pues, bueno, porque Dios en el sueño le dijo, en ese testimonio, mira, tú cumpliste todo, el problema tuyo fue que no diezmaste. ¿Ves? Entonces el hombre estaba en el infierno porque no diezmó. Entonces vienen este tipo de testimonios, los graban, los publican, ¿verdad? Los escuchan hermanos ingenuos, ¿ok? Crédulos, no creyentes, crédulos, o sea, crédulos que se creen todo, hasta lo que aparece el horóscopo, todo se lo creen. Entonces, vienen los hermanos crédulos y dicen, ay, Dios mío, es verdad, ay, Señor, ay, si no diezmo me voy para el infierno, Dios mío, y ahora, ¿por qué? ¿De dónde tú sacaste esa conclusión? Ay, pero no estás viendo lo que está diciendo el hermano en el testimonio. Ya va. ¿Y la Biblia qué? Sí, yo sé que la Biblia, pero el testimonio del hermano está diciendo, ¿se ve? Ya esa experiencia está invalidando las escrituras. ¿Ah? Esa experiencia está invalidando las escrituras. Entonces, ¿por qué yo tengo que crear una experiencia de que fulano de tal fue al infierno, hermano Alfredo? ¿Por qué? ¿Ah? No, porque tuvo una experiencia y fue al infierno y ahí había gente que estaba allí por no diezmar.
estaba un calabozo que decía, estos son los que no diezmaban. De ninguna manera. ¿Por qué yo tengo que agarrar tu experiencia y darle validez? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo escuché una experiencia, escucha bien, hermano creyente. Yo vi un testimonio de un cura, hermano Alfredo, hermanos presentes acá, Gregorio y Marianni, y los que nos están escuchando. Yo tuve la oportunidad de ver un testimonio de un cura, de un sacerdote católico. Y él mismo cuenta en su testimonio que Dios también le mostró el infierno. Qué interesante, ¿no? Qué semejanza, fíjate. Ya vas a entender. Entonces, él fue al infierno, ¿verdad? Y él estuvo allí. Y para allá y para acá. Y habían calabozos y esto y X y Y, Z. Y entonces se encuentra gente y le dice, oye, ¿y tú? ¿Tú qué haces aquí? Sí, yo creí en Cristo. Y yo viví mi vida y esto. Pero ¿por qué estás aquí? Bueno, lo que pasa es que yo estoy aquí era porque no iba a misa. Qué tremendo. Yo estoy aquí porque no iba a misa. ¿Qué te parece? O sea, qué interesante que el cura cuenta su testimonio a favor de su religión, de su denominación, de su movimiento, de su fe. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Pero el cura yo no le voy a creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cura. No, yo no le voy a creer al cura. Ese testimonio no es válido. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice que hay que ir para misa. Y en la Biblia enseña que tenemos que diezmar. Y te la voy a poner más fácil. Si yo me encuentro un santero, una persona que practica la hechicería y la brujería, y él cuenta públicamente en una plaza que fue al infierno, y él vio gente allí en el infierno y le preguntó, ¿tú por qué estás aquí en el infierno? Bueno, yo estoy aquí era porque nunca le hice un sacrificio a un santo de la santería. Bueno, valga la redundancia, pues, a un muerto, a un orilla. Exacto. No, porque yo nunca me puse collares. Yo nunca me quise vestir de blanco y por eso Dios me mandó al infierno. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué enseña el santero? ¿Viste? Señores, crean en la santería, vístanse de blanco, pónganse sus collares, sacrifiquen animales, porque si no se van para el infierno. ¿Usted lo va a creer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un testimonio, ¿verdad? Y porque no está en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿y en qué se diferencia estos dos testimonios al testimonio del diezmo? En nada. Nada. Los tres son testimonios, los tres hablan a su favor de su fe, pero los tres son antibíblicos. Por esa razón yo no creo en testimonio. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Hermanos. No, pero es que muchos también alegan, no, pero es que a mí se me apareció José Gregorio Hernández y me curó los ojos y ya yo era ciego y ahora veo. ¿Verdad? Era José Gregorio, ¿cómo tú sabes? No, porque era él, fíjate, yo estoy viendo y antes era ciego, aquí están las pruebas. Hermano, aunque suceda un milagro real y el día que fue José Gregorio Hernández y le dé toda esa atribución a cualquier santo, según mi Biblia, no fue ningún José Gregorio Hernández, no fue ninguna virgen de Calcuta, virgen de Fátima, de X, Y o Z. ¿Me entiendes? Según la Biblia, si tiene una aparición de una entidad, cualquiera que sea, esta entidad no era más que un demonio. Según la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque las personas que mueren, donde están, no pueden salir, no andan deambulando por ahí, caminando, viendo a quién le hacen milagro, a quién le monta una velita. Eso no es así. Lea su Biblia para que entienda. ¿Me entiendes? Ustedes tienen la palabra profética más segura. Cristo dijo que Él es la verdad. Cristo le dijo a los fariseos hipócritas, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parecen que tienen la vida eterna, ¿verdad? Y ellas dan testimonio de mí. Entonces, la palabra es la que le va a dar claridad a usted en este mundo tan tenebroso, en este mundo tan confundido, que ahorita no se sabe quién es el bueno, quién es el malo. Ahorita es ley. Ahorita lo que es bueno lo ponen como malo, lo que es malo lo ponen como bueno. Ahora se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ahorita es válido que un hombre se acueste con un perro, con una perra en la cama. Ahorita es válido que un anciano sádico venga con una niña. O viceversa, la pedofilia, la zoofilia. Todo este poco de basura, de pecado. Ahora es legalizado la igualdad. Entonces, en un mundo tan confundido, tan enredado, tan cochino, tan tenebroso, ¿qué tenemos que tener nosotros? La palabra, la lámpara. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Esa es la que va a iluminar mi camino. Me va a permitir caminar en un piso sólido, sin tropezar, sin caer en un hueco, sin apartarme ni izquierda ni a derecha, sino caminar derechito. Y cuando yo esté en el cielo, Dios no me va a juzgar y me va a decir, porque tú no creíste en experiencia. No, Dios me puede juzgar y me puede decir, porque tú no creíste a mi palabra. La palabra profética más segura, la que te dejé, la que te dije que obedecieras desde el principio. Está atento a mi palabra y vivirás. Esa es la palabra de Dios, a la cual usted tiene que obedecer. Olvídese de experiencia y de sueños. Olvídese de misticismo. Gloria que a la Dios. palabra de Dios es la que invalida todas estas cosas. Aleluya. Oye, qué tremendo, ¿no, hermano? Sí, porque muchas personas, fíjate que yo también he escuchado experiencias de personas que me han dicho, no, hermano, como yo comencé a diezmar, Dios me triplicó mi dinero, tengo todo en mi casa, soy millonario, tengo aquello. Pero yo también conozco personas que no diezman, que conocen la verdad y también son prosperados. ¿Me explico? Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el enemigo se aprovecha a los acontecimientos para engañar a muchas personas. Oye, verdad, le damos gracias al Señor por este hermoso estudio. De verdad estudiado, amado hermano, valga la redundancia. No, lo hemos preparado de hace muchos meses, no lo preparamos de un día para otro. Y verdad, gracias a nuestro hermano Luis Peña, a nuestro hermano Alfredo, que vamos a seguir adelante con los próximos estudios bíblicos en Radio Online Pan de Vida. Gloria de verdad, mis hermanos. Bueno, amados hermanos, yo espero que, espero pues en el Señor, pues que le haya gustado el tema. De verdad que es un tema bastante polémico, picante, un poco polémico. Pero creo que hemos sido bastante claros y escriturales, pues qué es lo que Dios quiere, pues en este tiempo. Todavía faltará cosas, pero. Y amados hermanos, les animo en este tiempo a que escudriñen la escritura para que podamos pues realmente saber la verdad, pues, pero que la escudriñemos como es debido, hermano, sin darle torceduras ni interpretaciones privadas ni mucho menos, sino que la escudriñemos como tiene que ser. Yo en verdad deseo que Dios le bendiga grandemente y que siga adelante, amado hermano. Sí, hermano, y sé que no es fácil, no creas que este tema nosotros lo estudiamos de un día para otro y de un día para otro lo creímos. Nosotros también en un tiempo, creíamos tantas cosas, incluso hasta creíamos que el diezmo era algo bíblico, pues nos lo enseñaron así, pero una vez, por la voluntad del Señor, nos pusimos a estudiar el tema, así como muchos, y nos pudimos dar cuenta de todas estas cosas y estas mentiras que nos enseñan hoy día. Entonces, bueno, gloria sea al Señor por la iluminación de su palabra, ¿ok? Entonces, hermano, espero que este tema lo pueda otra vez saborear, escuchar con calma, escucharlo detenidamente, con su Biblia en mano, con el internet a mano, y sobre todo que lo comparta. No se quede con esta joya preciosa. Agárrela, cómala, disfrútela y compártala a otros. ¿Ok? Y acuérdese que el único al cual buscamos la gloria es para Cristo, no de nosotros. Simplemente somos servidores que buscamos, trabajar para Él y cumplir su comisión.